Doctor Pablo Bonani, soy miembro del Servicio de Nefrología del Hospital de Niños, médico de planta, y como parte de nuestros ateneos docentes, hemos decidido abordar el tema de trasplante renal preventivo, considerando el trasplante como la mejor opción de terapia de reemplazo renal, y dentro de esta considerando que el trasplante preventivo ofrece numerosas y valiosísimas ventajas a la edad pediátrica, hemos decidido invitar a que nos acerque al tema la doctora Laira Rodríguez Rilo, es jefa del Servicio de Trasplante Renal Pediátrico del Instituto de Trasplante de Alta Complejidad, ITAC, directora del Consejo de Trasplante Renal de la región AMBA, integrante de la Comisión de Trasplante, asesora de la Sociedad Argentina de Trasplante y del INCUCAI, y es consultora de nefrología del Hospital Militar Central. Laira, te agradecemos tu gentileza de aceptar la invitación. Yo mientras voy compartiendo la pantalla. Estoy muy agradecida a vos y bueno, y a todos los participantes que estén interesados en este cambio de paradigma para la insuficiencia renal en los chicos. Ante la progresión de insuficiencia renal, que es irreversible, el mejor tratamiento para esto es el trasplante renal. Y sobre todo es electivo para la población pediátrica. Se desconecta. La siguiente, por favor. Perfecto. Hay una estadística hecha por el NAPTA, que el último registro es del 2014, donde se evaluaron 12.189 pacientes desde 1987 hasta el 2013, donde se vio que el 40% eran alteraciones estructurales, uropatías o obstrucción renal y displasia. El 11,7% en glomerulopatías como esclerosis focal y segmentaria. Y el 45,3% otras patologías glomerulares. Y lo que sí es importante es establecer la etiología. ¿Por qué? Porque así sabemos si se puede repetir en el trasplante. Y muy importante saber la patología de base, porque así podemos ver si es diuresis residual o no, y el estudio pretrasplante se debe hacer en un paciente con 30 de clearance para evitar la diálisis. El trasplante con donante vivo puede aumentar el pool de donantes de riñones disponibles y crear la posibilidad del trasplante sin diálisis previa, porque los órganos son bienes escasos. Evita la confección de fístula arteriovenosa, al igual que la colocación de catéter para DPCA o para hemodiálisis. La relación costo-efectividad en el seguimiento post-trasplante es mucho más económico que la diálisis. La siguiente, por favor. Acá tenemos un estudio que hizo el doctor Kasiske, donde nos dice la etiología, o sea, donde nos habla de las ventajas y desventajas. Yo no estoy de acuerdo con las desventajas porque este trabajo se hizo en el 2002 y hoy en día hay muchas herramientas para preparar a los pacientes para que no dejen los medicamentos, o sea, menor adherencia a los inmunosupresores después del trasplante, y esto se puede reducir experimentando, y él dice experimentando la diálisis, y yo no estoy de acuerdo con eso, debido a que si se trabaja con el equipo de trasplante, que es de psicólogas y asistentes sociales, esto se puede lograr en 30 a 35 días practicando con las pastillitas que se compran en los kioscos. Y las ventajas, sí, obviamente, es prevención de la morbilidad asociada con procedimientos de diálisis y la accesibilidad al sistema de salud. Tiene menor morbimortalidad,
del trasplante en comparación con la diálisis. Sea cual fuera la modalidad dialítica, el paciente con insuficiencia renal crónica tiene alteraciones en el crecimiento, crece muy mal y la enfermedad ósea se profundiza. La diálisis tiene numerosos potenciales de complicaciones, como infecciones, pérdida de acceso vascular, sobrecarga de volumen, bajo aporte calórico proteico, desnutrición, necesidades de apoyo enteral, mayormente por sonda nasogástrica. Un trasplante exitoso le brinda la posibilidad de una rehabilitación plena al paciente pediátrico. La diálisis le resta horas en sus días, horas de juego, ir a la escuela, crecer emocionalmente y relacionarse con sus pares. Lo hace mucho más dependiente de su familia y del equipo tratante. La siguiente, por favor. Bueno, este es un trabajo también de Casisque, donde se muestra en el primer gráfico A la sobrevida del paciente con donante cadavérico, preemptive con donante cadavérico, y en la segunda la sobrevida del riñón, donde se ve que la curva es importante en comparación. La siguiente, por favor. En este gráfico podemos ver la relación de trasplante preemptive y los resultados entre receptores trasplantados con donante vivo. En el primero también es el sobrevida del paciente y en el segundo sobrevida del injerto. La siguiente, por favor. Bueno, los pacientes pediátricos para ingresar a la lista de espera renal tiene que ser electivo, o sea, donante vivo relacionado, preemptive o donante cadavérico con o donante cadavérico sin diálisis, que lo anoto con 20 de clearance, o después de estar, no sería preemptive selectivo, estaría en diálisis. Y otra excepción es cuando uno manda el INCUCA y una resolución como último acceso vascular, que en pediatría se da muy poco esto, pero puede ocurrir. La resolución 184.00 del INCUCAI habla de los pacientes que yo puedo inscribir, a diferencia de los adultos, que solo se inscriben una vez en diálisis y solo pueden recibir preemptive con el marido o un familiar directo. Los chicos no. Se inscriben en lista de espera renal sin tratamiento dialítico con un clearance de 15 mililitros minutos por metro 73. Y en el caso de clearance de creatinina entre 15 y 20, se solicitará la autorización al INCUCAI, el servicio técnico, donde por vía de excepción el INCUCAI nos autoriza a anotar al paciente y a efectuar el trasplante. En el anexo 2 tenemos que todo paciente adulto o pediátrico que tenga programado un trasplante renal con donante vivo relacionado deberá estar inscrito en lista de espera en forma previa al trasplante. Los pacientes adultos inscritos en lista de espera renal sin tratamiento sustitutivo renal y con trasplante con donante vivo relacionado programado que no hubieran cumplimentado el trámite de inscripción por vía de excepción no participan de la distribución. Siguiente, por favor. El estado actual, bueno, la siguiente, por favor. El estado actual, gracias, del trasplante renal anticipado en Argentina es objetivo cuantificar y caracterizar el trasplante del riñón de donante preventivo en la Argentina. Y también se analizaron causas de insuficiencia renal crónica, edad del receptor, tipo de donante, tasa de rechazo, función del injerto, así como la supervivencia. Nosotros hicimos un trabajo en la Sociedad Argentina de Nefrología, en el Comité de Trasplante, donde participaron en este estudio, en la Comisión de Trasplante Renal, hemos hecho una encuesta con 19 centros participantes, con un número de 216 pacientes, donde acá figuran todos los participantes, y
Siguiente, por favor. Donde se ven las variables donante cadavérico, o sea, se ve variables desde el 2000 al 2009, desde 2010 al 2018, la edad del trasplante, la etnia, la seguridad social, el sexo, el receptor y la enfermedad de base, donde se vio, fíjense, desde el 2009 al 2018, donantes cadavéricos 11, donantes vivos 205, donde se ve luego que del 2010 al 2018 ha aumentado un montón el pool de donantes, pero esto se debe al cambio de ley para los pacientes pediátricos en el INCUCAI. Acá tenemos el trabajo donde se ve las variables. La siguiente, gracias. Donde se ven las variables, donante cadavérico, 11, con fístula arteriovenosa, sí o no, con catéter, sí o no, el sexo del donante, el HLA, los fallecidos, la pérdida del injerto y el valor de la última creatinina, donde se observa donante cadavérico y donante vivo relacionado y la estadística. La siguiente, por favor. Acá podemos ver la curva, donde también especifica el tipo de donante, las tasas de sobrevida de 0 a 5 años, de 5 a 10 años, de 10 a 15 y de 15 a 20. Si es donante vivo o donante cadavérico. Está claro la estadística, este estudio está en marcha, todavía no lo hemos finalizado. Y la siguiente, por favor, ahí vemos perfecto la sobrevida acumulada y el tiempo de trasplante en años. El tipo de donante, que es una curva de Kaplan-Meier, donde vemos si es vivo, cadavérico, vivo censurado y cadavérico censurado. Y la estadística. Bueno, después de esto, siguiente, por favor, tenemos una reflexión. Los logros, que son los cambios en la asignación renal de donantes fallecidos en pacientes pediátricos, permite aumentar el número de pacientes que se benefician del trasplante preemptive. Esto se ha logrado por darle un mayor puntaje a los pacientes pediátricos sin diálisis, sobre todo cuando se demostró que podían crecer, que podían dejar de ser desnutridos y un montón de beneficios más. Esto se logró en el 2010. Los desafíos, la mejoría en el sistema de cobertura pública y poner énfasis en la derivación a tiempo, sobre todo en los nefrólogos infantiles y pediatras. Y las conclusiones, siguiente por favor, son: los trasplantes anticipados con donantes fallecidos fueron realizados solo en pacientes pediátricos, justamente por lo que les expliqué antes. Fueron más frecuentes entre los caucásicos, aquellos con cobertura privada. No se pudo evaluar nivel educacional por falta de datos, la función renal del injerto y la sobrevida del paciente y del injerto. La siguiente, y acá hay muy poca bibliografía de trasplante preemptive, donde acá tienen todos los artículos que hay en este momento. Muchas gracias. Laila, te agradecemos un montón tu generosa participación y la rica información. Yo quería hacerte un par de preguntas. En primer lugar, ¿cómo es el proceso de informe a los padres y de informe al paciente y las características de semejanzas y diferencias con los pacientes y el abordaje, ¿no?, de los pacientes que están en diálisis comparado con estos que no pasan por diálisis? Bueno, uno cita a los padres, donde tenemos una entrevista con la psicóloga y le explica cuáles son los beneficios de trasplante sin diálisis y de trasplante con diálisis. Sobre todo la osteodistrofia, la mayor cantidad de transfusiones que reciben y todas las contraindicaciones que tendría la diálisis en un niño pequeño. Si es adolescente, le explicamos la importancia de tomar la medicación a tiempo y horario cuando es un paciente
que si es preemptive no toma nada, toma muy poca medicación, solo carbonato de calcio, calcitriol y a lo sumo eritropoyetina, y si no llega a estar así, está en la fase 3 de la insuficiencia renal, no toma remedios. Entonces un adolescente que no toma remedios, cuesta muchísimo incorporarle esto, que se hace con un trabajo en conjunto con la psicóloga. Si la psicóloga dice que no está maduro para esto, y ingresará a diálisis un mes o dos para ver lo que es la diálisis, y seguramente siempre pasó que los padres vuelven para trasplantarlo porque el chico no aguanta la diálisis, tanto pérdida de tiempo en su día. ¿Está contestada la pregunta? Totalmente, totalmente. Te hago una pregunta. ¿Cómo es el sistema de evaluación y de selección de los pacientes que se candidatean para un trasplante Preventi versus los que se están candidateados para, están en diálisis y se ofrece y solicitan el trasplante cadavérico? El paciente que está en diálisis, el centro de diálisis tiene la obligación de enviarle a un centro de trasplante donde se debe anotar en un registro del SINTRA, previamente a ser estudiado con el protocolo de trasplante. El donante vivo relacionado llega al centro de trasplante con 30 de clearance, el papá o la mamá, de acuerdo al HLA y a la decisión de cada padre, si trabaja o no trabaja, porque ahora hay importancia en los casos sociales del que mantiene la casa. De acuerdo a eso, se elige al donante y se deriva al médico de adultos que va a estudiar y que va a decidir si está en condiciones de comenzar los estudios para el trasplante. Eso más o menos tarda 2 meses, tanto estudiar al donante como al receptor. Muchas veces aparece que el donante tiene hipertensión arterial, y ese paciente queda descartado porque sabemos que con hipertensión arterial a lo largo de su vida puede llegar a tener insuficiencia renal con un solo riñón. Entonces ahí se busca al otro progenitor. ¿Está claro? Perfecto. Sintéticamente, sin entrar en detalle, te pregunto si los esquemas de inmunosupresión son los mismos que usás para los pacientes que han pasado por un periodo de diálisis y cuál es el esquema que vos utilizás en los casos de los Prevent. No, en caso de donante cadavérico yo uso cuádruple esquema secuencial con gamma-albumina timocítica, FK506, que sería el Progras, micofenolato, mofetil y corticoides. En donante vivo yo comienzo de 7 a 10 días antes con el Prograf, luego 72 horas antes le coloco el micofenolato mofetil y un pulso de corticoides el mismo día del trasplante, que luego voy adecuándolo de acuerdo al dosaje de Prograf. En donante vivo. Laila, y la porque última. es el padre o la madre, Perdón. y comparte que es el padre o la madre el donante, y comparte 3 antígenos, y a veces 4, porque comparte uno con el padre. Bien. Por eso se usa mucha menos inmunosupresión. Y la última que te quiero hacer es, bueno, los costos relativos en relación a otros tipos de trasplantes con respecto a la diálisis y también la relación del pedido de un trasplante Preventi tanto al sistema público como al privado, o sea, cuál es el grado de aceptación que tienen de las autoridades de estos sistemas. La obra social generalmente prefiere aceptar el estudio del pretrasplante antes que entre el paciente a diálisis. Lo entienden perfectamente en este momento y es mucho mejor para el paciente, salvo en muy pocas obras sociales donde los auditores no se dedican, no son pediatras y no entienden nada. Uno tiene que especificar y hablar con ellos personalmente para explicarle, porque lo que estos auditores no entienden es que la inmunosupresión es de por vida del trasplante. Pero si uno les explica, ellos entienden perfectamente todo. Hay que tener una relación médico-obra social de una manera fluida. Sí, y creo que el impacto de esto también se vio en el trabajo que vos mostraste, como en las dos franjas de tiempos que utilizaste como comparativa, fue creciendo el número de trasplantes
Esperemos. Bueno, Tal Laila, cual. te quiero agradecer enormemente en nombre del Servicio de Nefrología del hospital y en nombre del Hospital de Niños. Y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, fue un placer. Abrazo. Cualquier cosa que necesiten estoy a su disposición. Gracias, Laila, gracias. No, de nada, hasta luego.